La primera rebelión Fuego Oscuro fue una guerra civil que tuvo lugar 100 años antes de los sucesos de Juego de Tronos, cuando Daemon Fuego Oscuro, hijo bastardo del rey Aegon el Indigno, fue legitimado por el monarca en su lecho de muerte. Esto provocaría que más adelante se rebelase contra su hermano mayor, el rey Daeron Targaryen, y con su reclamo al trono de hierro, los 7 reinos estallaron en una cruenta guerra civil. Aquí se incluye toda la información que tenemos por ahora, recogida principalmente en el libro El Mundo de Hielo y Fuego, en los relatos El Caballero de los 7 Reinos y en los datos proporcionados por el escritor George R.R. Martin en diferentes entrevistas. Pero para contar bien las rebeliones Fuego Oscuro, es imprescindible comprender algunos antecedentes históricos. Y esto nos lleva inevitablemente a viajar 35 años antes de los hechos, cuando en el trono de hierro se sentaba Baelor el Santo. Tras la fallida conquista de Dorne, que concluyó con la muerte del joven rey Daeron I en el año 161, el nuevo monarca, Baelor Targaryen, el primero de su nombre, recorrió descalzo el camino desde Desembarco del Rey hasta Lanza del Sol para restablecer la paz con los dornienses. Atravesó un foso lleno de víboras para liberar a su primo Aemond, el Caballero Dragón. Regaló un mendrugo de pan a cada hombre, mujer y niño de Desembarco del Rey y ordenó alzar el glorioso gran septo sobre la colina de Visenya, para gracia de los dioses. Pero también encerró a sus hermanas en una torre para preservar su inocencia de la maldad del mundo y la lujuria impía de los hombres, de modo que probablemente no era tan santo. Tras su regreso de Dorne, Baelor había pedido al Septón Supremo que anulase el matrimonio con su hermana y esposa, Daena, pues según él, nunca fue un matrimonio consumado. Y junto a sus hermanas, Elaena y Rhaena, Daena fue confinada en la bóveda de las doncellas. 10 años duró aquel confinamiento, pero Daena, conocida como la Rebelde, consiguió escapar en 3 ocasiones, y en una de ellas quedó embarazada de su primo Aegon, quien más adelante sería conocido como el Indigno. Fruto de aquella relación ilegítima, en el año 170 después de la conquista, nacería Daemon, cuyo apellido de bastardo sería Mares, y mucho tiempo después, el propio Daemon lo cambiaría por el de Fuego Oscuro. Cuando nació el hijo bastardo de su querida hermana, Baelor el Incólume decidió tomar penitencia y ayunó durante 40 días. En ese tiempo, Baelor rezó. Baelor solo tomó agua y pan, y en el día 41, Baelor murió. Era el año 171, y la corona que entonces debió pasar a Daena la Rebelde o a sus hermanas cayó sobre la cabeza de la mano del rey, su tío Viserys, el segundo de su nombre. Viserys fue un rey inteligente, conciliador y capaz, digno sucesor del mismísimo viejo rey Jaehaerys, pero su reinado solo duró 1 año y tras su muerte, su hijo, que no había heredado el buen hacer de su padre, fue coronado como el rey Aegon IV, quien posteriormente sería conocido como Aegon el Indigno. Cuando Aegon llegó al poder en el 172, ya tenía un hijo legítimo, el príncipe Daeron, casado con Miriag Martell como parte del pacto de paz que Baelor el Santo acordó con Dorne. Ese mismo año en el que Aegon era coronado rey, nació su hija Daenerys y tras ella, la reina Neyris no volvió a dar a luz más hijos. Sin embargo, a lo largo de toda su vida, Aegon llegó a tener más de 12 de hijos bastardos conocidos, y los rumores de bastardía salpicaron a otras casas de rancio abolengo, tales como los Plum, los Lodson o los Butterfly. Pero de todos los bastardos que engendró Aegon, nos quedaremos con los 4 más importantes. Daemon, hijo de Daena, al cual hemos mencionado antes, Aegor Rhys, hijo de Barbara Bracken y nacido 15 días antes que Daenerys, Brynden Rhys, hijo de Lady Melissa Blackwood, y Shiera Estrella de Mar, hija de Lady Serenade de Lys, una noble de las ciudades libres cuyo linaje se remonta a los tiempos del feudo franco de Valyria. Y ahora que tenemos todas las piezas en el tablero, vamos a conocer un poco a cada uno de ellos. Daeron, el hijo legítimo de Aegon, príncipe de Rocadragón y heredero a la corona, era estudioso, más erudito que guerrero, hombre digno y sosegado, que cuando tuvo la edad suficiente para opinar, se opuso fervientemente al comportamiento de su padre.
El infame monarca incluso se propuso reconquistar Dorne, pero el matrimonio de Daeron con Miriam Martell era feliz y había traído paz, de modo que el príncipe mostró su rechazo ante la posibilidad de una injustificada guerra contra los dornienses. Tal reconquista no llegó a verse realizada en el campo de batalla, pero las discusiones entre Aegon y su hijo llegaron a convertirse en serias amenazas por parte del rey de nombrar como heredero a uno de sus bastardos. Tiempo después, el propio Aegon llegaría a insinuar que su hijo Daeron podría ser en realidad hijo de su hermano, Aemon Targaryen, el Caballero Dragón, aunque nunca se confirmara formalmente. En cuanto a Daemon Mares, su medio hermano bastardo, siendo hijo de Daena Targaryen, fue criado en la Fortaleza Roja por su madre, pero creció sin que ésta le confesase quién era su padre. Daemon tenía todas las características de los Targaryen: el pelo plateado, los ojos púrpura y una belleza casi inhumana. Aprendió de los mejores maestres y fue adiestrado en el arte de la espada por el mismísimo Quentin Ball, apodado Bola de Fuego. Sin embargo, y a diferencia de su medio hermano, Daemon destacó más con las armas que con la pluma, y pronto ganó honores cuando, con 12 años, ganó el torneo de escuderos de desembarco del rey. Aquel día, tras derrotar a más de una veintena de escuderos, el rey Aegon lo armó caballero, le entregó tierras y lo reconoció como su hijo, entregándole a Fuego Oscuro, la legendaria espada de Aegon el Conquistador. Desde entonces abandonó su apellido Mares y se hizo llamar Daemon Fuego Oscuro. En lo que respecta a Aegor Ríos, hijo de Barba Bracken, su infancia fue mucho menos palaciega que la de sus medio hermanos. Bárbara era la hija de la mano del rey y la quinta amante conocida de Aegon, y cuando la reina Neyris estuvo al borde de la muerte tras dar a luz a la princesa Daenerys, Lord Bracken comenzó a hablarle al rey de una posible boda con su hija. La reina Neyris, sin embargo, vivió, y el caballero dragón y el príncipe Daeron obligaron al monarca a enviar a Bárbara de vuelta a Seto de Piedra, junto al pequeño Aegor. Aquel niño, que más adelante sería conocido como Acero Amargo y fundaría la legendaria Compañía Dorada, creció en Seto de Piedra y pronto empezó a sentir un odio tenaz contra su medio hermano, Brynden Ríos. Tras la partida de Barba Bracken, Melissa Blackwood, la madre de Brynden, se había convertido en la nueva amante del rey en la corte, y a esto hay que añadir que la casa Bracken y la casa Blackwood se tienen un odio que se remonta al inicio de los tiempos. Además, Melissa era tan querida en la Fortaleza Roja que Brynden consiguió mantener relaciones cercanas al trono de hierro, aun cuando su madre fue despachada por el rey Aegon. El joven Brynden era de piel albina, pelo blanco y ojos rojos. Tenía además una marca de nacimiento del color del vino tinto que subía desde la garganta hasta su mejilla derecha, una marca en la que muchos veían la forma de un cuervo. Estos rasgos y su eterno atuendo color a sangre y humo pronto le hicieron ganarse el apodo de Cuervo de Sangre. Con el tiempo llegó a manejarse bien con la espada e incluso tuvo el honor de portar a Hermana Oscura, la espada que otrora perteneciera a la reina Visenya, pero la verdadera destreza de Brynden era el arco. Cuervo de Sangre siempre mantuvo una buena relación con su hermano Daeron y pronto se enamoró de su medio hermana, Shiera Estrella de Mar. Shiera fue la hija de la novena y última amante de Aegon el Indigno, Lady Serenay de Lys. La joven Shiera fue considerada una de las mujeres más hermosas de su época. Hablaba una docena de lenguas, estudiaba los pergaminos antiguos y, al igual que su madre, tenía fama de practicar las artes oscuras. Tuvo varios amantes, pero su admirador más ardiente fue Brynden, que le pidió el matrimonio medio centenar de veces. Ella siempre lo rechazaba, pero lo aceptaba en su cama, y esta relación solo hizo que la rivalidad entre Cuervo de Sangre y Acero Amargo fuera mucho más aguda, pues Aegor también amaba a Shiera. Finalmente, y a la edad de 49 años, fatalmente enfermo y tan obeso que no podía levantarse de la cama, Aegon el Indigno tuvo una muerte horrible, un castigo de los dioses tras una vida de depravaciones. Pero antes de morir, el rey abrió la caja de Pandora y legitimó a todos sus hijos bastardos, desde el de noble cuna hasta los del populacho. Aquellos de noble cuna que previamente habían sido reconocidos por Aegon fueron conocidos como los Grandes Bastardos, y su legitimación supuso fuego y sangre durante 5 generaciones. Para evitar que nadie dudara de su legitimidad,
el príncipe Daeron fue rápido en tomar el lugar de su padre y colocarse su corona. Acto seguido, limpió la corrupción del Consejo Privado y la Guardia Real, poniendo a hombres de su confianza, e intentó tener contentos a sus medio hermanos. Daemon Fuego Oscuro, que en ese momento tenía 14 años, fue casado con Rohan de Tyros, tal y como había acordado el rey Aegon antes de su muerte. Daeron incluso le otorgó tierras cerca de Aguas Negras, pero todos los esfuerzos caerían en saco roto. Además de los grandes bastardos, había otro problema: los dornienses. Daeron y Miriag Martell tenían un matrimonio próspero y esa relación llevó a que, tras una negociación de 2 años, en el 187, el príncipe Meiron Martell se desposase con la hermana de Daeron, la princesa Daenerys. Un matrimonio que hizo historia, pues Dorne se unió por fin a los 7 reinos bajo el gobierno Targaryen. El trabajo de Baelor el Santo por conseguir la paz con Dorne había concluido. Sin embargo, no todos celebraron la boda con el mismo entusiasmo, y es que cuentan los bardos que Daemon Fuego Oscuro había amado a su medio hermana, Daenerys, y solo había aceptado casarse con Rohan y de Tyros porque su padre, el rey Aegon el Indigno, le había prometido que un día le permitiría tomar a varias esposas. De modo que cuando Daeron decidió entregársela a Meiron Martell, Daemon jamás se lo perdonó. Dice la leyenda además que la princesa Daenerys también lo amaba, mientras que algunos maestres ponen esto en duda. Pero lo cierto es que el propio escritor George R.R. Martin ya confirmó en una entrevista de 2012 que efectivamente Daenerys correspondía a Daemon. Según el escritor, Daeron prefirió entregar a su hermana a un príncipe dorniense antes que a un bastardo con el que ya había tenido algunos enfrentamientos y al que muchos empezaban a considerar un rey legítimo. Su pelo plateado, sus ojos valirios, su porte de guerrero y la espada del conquistador en su cinto serían los símbolos de legitimidad que esgrimirían sus partidarios para defender su causa. La pérdida de Daenerys fue la gota que colmó el vaso, concluye el escritor, y esto contribuiría a que más tarde se convirtiera en el primer pretendiente Fuego Oscuro. El propio Daemon asistió a la boda entre Daenerys y Meiron y participó en el torneo nupcial, intentando quizá alzarse como vencedor para aliviar el desagravio. Pero si bien llegó hasta la final, perdió nada menos que contra Baelor, hijo del rey, y esto seguramente hirió más si cabe su orgullo. No obstante, Daeron no fue el único que se sintió agraviado con este acuerdo de matrimonio. ¿Y por qué supondría un problema para otros nobles la unificación de los 7 reinos? Porque los dornienses mantuvieron derechos y privilegios de los que carecían otras grandes casas, como conservar su título de príncipes, mantener su autonomía en cuestión de leyes y el derecho a supervisar ellos mismos los impuestos que irían destinados a la Fortaleza Roja. La corte empezó a llenarse de dornienses y hasta el príncipe Baelor, el primogénito de Daeron y Miriag, tenía el cabello negro de la casa Martell. Varios años después, algunos nobles, cansados de la paz con Dorne, visitaron a Daemon Fuego Oscuro para expresarle su descontento. Pero la verdadera presión por reclamar el trono de hierro vino de su propia sangre, su medio hermano, Aegor Ríos. Acero Amargo derramó veneno sobre el oído de Daemon, y Daemon escuchó su consejo con más atención cuando Aegor aceptó casarse con su hija Calla. Pues si algo le sobraban a Daemon, eran hijos. Su esposa Rohan le daría un total de 7 hijos y al menos 2 hijas. De todos ellos, sabemos que los mayores eran los gemelos, Aegon y Aemon. Después estaban Daemon, Aegon y Aenys, pero no se conocen los nombres de los otros 2 varones, y de las hijas solo conocemos a Calla. Daemon era considerado atractivo, de belleza casi inhumana, y las mujeres se sentían fácilmente atraídas por su encanto, pero desconocemos si tuvo otras amantes como su padre o si llegó a tener algún bastardo. Sea como sea, aquel encanto también hizo que ganara amigos con facilidad, y pronto los caballeros agraviados por el gobierno de Daeron sumaron sus espadas y sus peticiones a las de Acero Amargo, hasta que finalmente, resentido por su condición de bastardo y la pérdida de Daenerys, en el 196 después de la conquista, Daemon Fuego Oscuro, al que llamarían el Dragón Negro, tomó al fin la decisión de tomar el trono de hierro.
Y así la historia se repitió de nuevo, cuando el hermano luchó contra el hermano, dando lugar al conflicto que conoceríamos como la primera rebelión Fuego Oscuro. Cómo llegó el rey Daeron a conocer las pretensiones de Daemon sigue siendo todo un misterio, pero algunos apuntan a que Cuervo de Sangre supo de la traición y previno al monarca. Sabemos que Brynden Ríos tenía una fama terrible como hechicero y espía, por lo que esta parece la opción más plausible. En cualquier caso, tras conocer los planes de traición de Daemon, el rey ordenó a la Guardia Real que lo arrestara. Pero el aspirante Fuego Oscuro también tenía sus propios espías, y con la ayuda de Ser Quentyn Vale logró escapar de la Fortaleza Roja. Hay quienes se preguntarán por qué el maestro de armas de la casa Targaryen se decantó por el pretendiente Fuego Oscuro. Ser Quentyn no solo había adiestrado a Daemon, sino también a Aegor y Brynden, así como a los hijos del príncipe Daeron, pues había ostentado el cargo de maestro de armas desde los tiempos del reinado de Aegon IV, de modo que bien podría haber seguido siendo un siervo leal a la casa Targaryen. No obstante, en algún momento de dicho reinado, Aegon el Indigno le prometió a Quentyn que cuando hubiera un puesto vacante en la Guardia Real, se lo otorgaría a él. Así que para facilitar el ascenso cuando llegara el momento, Quentyn obligó a su esposa a unirse a las hermanas silenciosas. Finalmente, Aegon IV murió antes de que hubiera un puesto vacante en la Guardia Real, y cuando esto sucedió bajo el gobierno de Daeron II, Quentyn le recordó al monarca la promesa que le había hecho su padre. Por razones desconocidas, Daeron le negó la petición y entregó la capa blanca a Ser Wylen Wyle. Desde entonces, Ser Quentyn se sintió agraviado con el rey y pronto unió su voz a la de Acero Amargo para convencer a Daemon de que tomara el trono de hierro. Así pues, cuando Cuervo de Sangre y el rey Daeron intentaron tomar prisionero a Daemon, Ser Quentyn lo rescató de la Guardia Real y lo sacó de la Fortaleza Roja. El fracasado intento de arresto sirvió de excusa para los aliados de Daemon, que empezaron a llamar al rey Daeron Falsa Cuna, inflando el reino con los rumores que el propio Aegon el Indigno había sembrado, que Daeron era en realidad un bastardo, hijo del Caballero Dragón, y que Daemon era el legítimo heredero. Ahora Daemon Fuego Oscuro portaba su nuevo emblema, el blasón ancestral de la casa Targaryen, con los colores invertidos, pasando a ser un dragón tricéfalo de sable sobre campo de gules, y fue proclamado como el rey Daemon Fuego Oscuro, el primero de su nombre. Gracias al relato, la espada leal, de los cuentos de Dan Kieg, sabemos que la mitad del reino estaba a favor del dragón negro, y la otra mitad del dragón rojo, pues así llamaban al rey Daeron. Entre las casas leales al rey, por supuesto estaban la casa Martell, los Tully de Aguas Dulces, los Lannister o los Tyrell. Daemon, sin embargo, contaba con los Bracken, los Ironwood, los Costain o los Pike. Otras casas como los Hightower de Antigua, los Tarbeck de las Tierras del Occidente, los Oakher del Dominio o los Butterwell de las Tierras de los Ríos mantuvieron un pie en cada bando. También sabemos que Daemon intentó hacerse con algunos huevos petrificados de dragón que los Targaryen poseían, pues contrataron a un ladrón apodado Dedos Veloces para tal misión, pero este fue sorprendido con el preciado botín y nunca llegaron a manos de Daemon. En el relato El Caballero Misterioso se nos dice que durante la rebelión, en el bando de Daemon, Bola de Fuego atacó las tierras del occidente, matando a Lord Lefford en las puertas de Lannisport y acorralando al León Gris, Lord Daemon Lannister, en Roca Casterly. Posteriormente, Bola de Fuego obtuvo grandes victorias en el cruce del Mander, pero también notables derrotas a manos de Lord Leo Tyrell. Sin embargo, la batalla definitiva tuvo lugar en un campo sin nombre que más tarde sería conocido como el Prado de Hierba Roja. Allí, Daemon Fuego Oscuro portaba una ornamentada armadura de esmaltes negros y dorados, con un yelmo de guerra rematado con alas de dragón a cada lado, y junto a él sus dos hijos mayores, Aemon y Aegon. Se dice que la noche anterior a la batalla, un arquero atravesó la garganta de Ser Quentyn Vale, lo que supuso la pérdida de uno de sus más leales y renombrados aliados, pero Daemon contaba aún con Acero Amargo. Aegor Ríos portaba armadura sencilla, un yelmo con forma de cabeza de caballo y un escudo con un corcel con alas de dragón, una mezcla entre el escudo de la casa Bracken y el dragón de los Targaryen.
En el campo de batalla, Daemon tenía a su derecha a Acero Amargo y a su izquierda a Lord Constein del Dominio. Frente a ellos, a la vanguardia iba Lord Donell Arryn con sus Caballeros del Valle y el Caballero de las 9 Estrellas. Más atrás, Serwyn Corbray, de la Guardia Real, y a la retaguardia, el Príncipe Maekar, hijo de Daeron, y Cuervo de Sangre, al mando de su guardia personal, los arqueros conocidos como los Picos de Cuervo. De la batalla del Prado de Hierba Roja existen dos versiones, una en el mundo de Hielo y Fuego desde el punto de vista de los maestres y otra en el relato de la Espada Leal, donde Ser Eustace Osgrey, leal a Daemon Fuego Oscuro, nos cuenta cómo vivió la batalla. Según su relato, cuando Daemon se lanzó a la carga, fue la viva encarnación del guerrero. Destrozó la vanguardia de Lord Arryn y posteriormente dio muerte al Caballero de 9 Estrellas y a Will Waynwood del Valle, solo para después enfrentarse a las fuerzas de Serwyn Corbray. El dragón negro y el caballero blanco bailaron a caballo durante 1 hora, rodeándose y lanzándose estocadas mientras los hombres morían a su alrededor. El entrechocar del acero valirio era mitad grito, mitad canción, hasta que Fuego Oscuro venció a Dama Desesperada y hendió el yelmo de Serwyn, dejándolo ciego y ensangrentado. Daemon podría haberlo rematado allí mismo, pero por el contrario desmontó de su caballo para asegurarse de que no se pisoteara al enemigo caído y ordenó que lo llevaran a la retaguardia junto a los maestres. Un error fatal, pues en ese momento, Cuervo de Sangre había conquistado la Cresta Llorosa y sus Picos de Cuervo lanzaban una lluvia de flechas que cayeron como una tormenta sobre Daemon y sus hijos. Entonces Brynden lanzó su ataque contra Aegon, sabiendo que Daemon no se apartaría de su hijo mientras le quedase un ápice de vida en el cuerpo. Incontables saetas blancas cayeron sobre ellos y hasta 7 flechas de Cuervo de Sangre le atravesaron. Pero Daemon permaneció allí hasta que, en su agonía, Fuego Oscuro se deslizó de sus dedos. En ese momento, Aegon tomó la espada de su padre, pero las flechas de Cuervo de Sangre no tardaron en darle muerte. Así perecieron el dragón negro y sus hijos. Fue en esa hora cuando la ira, la desesperación y la sed de venganza se apoderaron de Acero Amargo, que recogió la espada legendaria del conquistador caída en la hierba y se lanzó a la carga para reorganizar las fuerzas de Daemon. Sin embargo, en mitad de la carga, Acero Amargo se encontró con su eterno rival, su medio hermano, Cuervo de Sangre. Los aceros chocaron descargando todo el rencor que se tenían sus portadores, mientras en la retaguardia de los rebeldes llegaba el príncipe Baelor Rompelanzas, rodeado de muchos señores de las tierras de la tormenta y Dorne. Con la llegada de Baelor, la retaguardia Fuego Oscuro no tardó en caer, al tiempo que Maekar aplastaba a los enemigos desde el otro lado. Sin más opción, Acero Amargo tuvo que batirse en retirada a galope tendido, no sin antes haber dejado ciego de un ojo a Cuervo de Sangre. Aquel campo, que hasta ese día no había tenido nombre, sería conocido desde entonces como el Prado de Hierba Roja, pues en él murieron al menos 10.000 hombres. Los vencedores ganaron honores y tierras, los vencidos las perdieron y tuvieron que entregar rehenes para garantizar la paz. Mientras Acero Amargo, los descendientes de Daemon y otros señores leales se vieron obligados a vivir en el exilio. Muchos pensarían que la rebelión murió con Daemon, pero entre aquellos exiliados, la sangre del dragón negro seguía viva, orgullosa y cultivando la venganza al otro lado del mar angosto. Y aquí concluye la historia de la primera rebelión Fuego Oscuro. Pronto subiremos la versión remasterizada y extendida de las 4 rebeliones restantes. Hasta entonces, mi agradecimiento eterno a mis paladines, mis mecenas de Patreon y a mis espadas leales, los miembros del canal, por su apoyo incondicional. Si os ha gustado este vídeo, decidlo en vuestros comentarios, no olvidéis darle a me gusta y suscribíos para más crónicas del mundo de Hielo y Fuego.